de la consulta popular de febrero de este año. Lo que se apuntaba precisamente era recuperar la institucionalidad y no necesariamente atacar o superar a un partido u otro político, sin perjuicio y sin dejar de mencionar que obviamente hay una responsabilidad directa en el anterior gobierno del presidente Rafael Correa al respecto de esta debacle institucional. Sin embargo, creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos una profunda preocupación con respecto a cómo se está entendiendo este proceso de transición. Este proceso de transición tiene que apuntar a recuperar la democracia, y recuperar la democracia implica necesariamente la observancia irrestricta por la Constitución, el respeto por las leyes, el respeto por los procedimientos. Escuchar a personas decir, por ejemplo, que el hecho de que ciertas normas, incluyendo la Constitución, se hayan creado durante el gobierno correísta, los hace inválidas, realmente preocupa y nos hace pensar seriamente en qué efectivamente se está trabajando. También nos preocupa un poco el hecho de que percibimos de algunos sectores de la opinión pública que se entienden los procesos de transición como mecanismos de, se podría llamar inclusive venganza política. Nosotros creemos que estos procesos que están liderados especialmente por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tienen que apuntar a reconstruir la democracia y reconstruir y fortalecer las instituciones. Desde el Observatorio de Derechos y Justicia específicamente hemos venido trabajando en un monitoreo permanente de lo que sucede dentro del Consejo de la Judicatura y ciertamente nos preocupa que después de todo el trabajo que se hizo desde la sociedad civil para remover a las autoridades lideradas por Gustavo Yala, que efectivamente habían tenido un rol grave en el deterioro de la justicia, ahora parecería ser que hay prácticas que se repiten, hay una pugna evidente dentro por los miembros del Consejo y todo esto parecería demostrar la existencia de una situación, digámoslo, caótica, que no responde a las necesidades urgentes de este periodo y no responde a la razón por la cual estas autoridades han sido elegidas. Nos preocupa también el tema de los procesos de designación, tanto de la Corte Nacional de Justicia como la Corte Constitucional, especialmente el hecho de que circulan rumores sobre posibles candidatos ya designados cuando este no es el procedimiento idóneo para ello, y también el tema de la ausencia de claridad sobre los mecanismos para elegirlos, que posiblemente, y ante esta ausencia de claridad, podríamos suponer que incluso no estarían observando las normas expresas. Quiero finalizar mi intervención simplemente recordando que especialmente el rol de las altas cortes ecuatorianas juegan en una democracia sumamente importante y en este sentido necesitamos como ciudadanía permanecer vigilantes a los procesos de selección, no vaya a ser que se vuelvan nuevamente botines políticos o para satisfacer a ciertos sectores políticos en el poder. Muchísimas gracias. Continúa María Gabriela Alvear, de Diálogo Diverso. Gracias, buen día con todas y todos. La organización ciudadana Diálogo Diverso está integrada por defensores y defensoras de derechos, quienes creemos definitivamente en que la participación ciudadana debe ser democrática, directa y desde luego diversa. Nos hemos sumado a la convocatoria que la Veeduría por la Democracia nos ha hecho y a las diversas organizaciones que nos encontramos aquí, porque tenemos puntos de encuentro en común. Todos los que estamos aquí exigimos transparencia, denunciamos a la corrupción y desde luego defendemos a esa democracia directa y diversa. Queremos decirle, quienes integramos Diálogo Diverso, al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que se debe respetar la voluntad popular expresada en la consulta y que no le hemos dado un cheque en blanco al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que replique aquello por lo que alguna vez salimos a las calles a decir fuera todos, para que replique el autoritarismo de 10 años que hemos vivido en el país. Al contrario, conocemos, respetamos y valoramos el proceso histórico y la gran tarea que tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero no vamos a permitir que ahora, en vez de ciudadanizar a las instituciones y ciudadanizar los procesos de elección de las nuevas entidades, esa nueva institucionalidad que debe reflejar
fe, seguridad, credibilidad, que debe retomar la confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas, se entregue ahora a los partidos políticos. Frente a eso, Diálogo Diverso se manifestará de manera constante y presente. Buscamos que se ciudadanice los procesos y que se tome en cuenta a las y los hombres con probidad notoria, con trayectoria, con liderazgo comprobado que nuestro país sí tiene. En honor al tiempo, quiero culminar con una frase de Eduardo Galeano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia y que violan nuestro sentido común. Gracias, César. Vamos a concluir las intervenciones con Pablo de la Vega, del Centro de Documentación de Derechos Humanos Segundo Montes. Pablo, por favor. Gracias, buenos días a todos. A propósito de los estándares internacionales que ha mencionado César, quiero realizar unas breves declaraciones sobre el quiebre del derecho a participar en la vida pública. Para las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, la participación permite promover todos los derechos humanos, desempeña un papel crucial en la promoción de la democracia, el Estado de Derecho, la inclusión social y el desarrollo económico. El propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha prestado una atención creciente a la cuestión de la participación en condiciones de igualdad en la vida pública y la vida política. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, en particular los tres elementos siguientes: el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a las funciones públicas. Desde nuestro punto de vista, cabe señalar desde el principio que el logro de una participación significativa requiere el compromiso a largo plazo de las autoridades públicas, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, junto con su voluntad política genuina, un enfoque en la actuación y un cambio de mentalidad con respecto a la forma de hacer las cosas. Para las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, el derecho a participar en la vida pública no puede considerarse en el vacío. La realización efectiva de este derecho requiere un entorno en el que todas las personas respeten y ejerzan plenamente el conjunto de los derechos humanos, en particular los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la libertad de opinión y de expresión y obviamente a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Por último, el derecho a participar en los asuntos públicos debe reconocer como un proceso continuo que requiere una interacción abierta y honesta entre las autoridades públicas y todos los miembros de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, colegas, si tendrían alguna inquietud, alguna pregunta, encantados podríamos nosotros resolver. Buenos días, José Díaz de Provincia. Muchas gracias, Patricio. Dos consultas. Una, todo lo que ustedes han mencionado respecto al Consejo de Participación Transitorio es un tema que ya se ha mencionado en varias ocasiones, pero ¿cuál es la acción concreta que ustedes plantearían para enfrentar eso o para, de alguna forma, evitar lo que está aconteciendo, que ustedes denuncian que es irse más allá del mandato de febrero del 2018, ¿no? Eso es lo uno. Y lo otro, ustedes plantean también o participarán de una veeduría para la selección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que empieza hoy precisamente la recepción de candidaturas o de aspirantes. Gracias. A ver, en primer lugar, nosotros exigimos, porque el Consejo de Participación Ciudadana está cumpliendo un mandato, por lo tanto, como ciudadanos tenemos toda la posibilidad de exigir que los procesos que se lleven a cabo sean a la luz pública, transparentes y con criterios extremadamente definidos, delimitados y precisos. Una de las cosas que ha complejizado esta época de transición a la redemocratización del país es que en la figura del encargo no hay variables claras. O sea, nosotros no desmerecemos la trayectoria en términos de ética y de probidad de las personas que indistintamente están cumpliendo los cargos,
pero nosotros sí creemos que una de las cosas que se debe demandar en esta segunda fase de designación es que los criterios de designación sean públicos, sean transparentes y que las variables estén completamente definidas. Voy a poner un ejemplo concreto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomó los indicadores que Naciones Unidas emplea para la evaluación de autoridades en cualquier país. Uno que le dio asidero y que permitió la motivación del cese y la destitución de algunas autoridades fue el ítem de legitimidad de origen. Es decir, se demostró hasta la saciedad que quienes cumplían algunas funciones indudablemente respondían al criterio del Ejecutivo, que en ese momento convirtió el Estado en partido, que fue Alianza País. Pero fíjense en qué complejo. Se utiliza un criterio de legitimidad de origen para destituir, para cesar y destituir autoridades, y ahora tampoco explican cuál es la legitimidad de origen, por ejemplo, de los encargados del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la legitimidad de origen de esta comisión de selección que además ha puesto nombres que a nuestro modo de ver nos preocupa mucho y que por otro lado en cambio desmerece, descalifica, saca a una serie de personas que cumplían con todos los requisitos del caso? Entonces este tipo de contradicciones, de utilizar indicadores de Naciones Unidas para una cosa y desmerecer los mismos indicadores que utiliza para la evaluación para hacer otra cosa, les dice el criterio. Entonces la llamada para que en esta etapa de designación tan delicada, donde se va a tener que nombrar fiscal, contralor, defensor público, además los que nombro integran, por ejemplo, la función de transparencia y son los que luego van a tener que poner el Consejo de la Judicatura. Fíjense en qué delicado que es el tema. Entonces, claro, nosotros creemos, sin el afán de desmerecer o desconocer las buenas intenciones y la trayectoria del doctor Trujillo y de quienes integran el Consejo de Participación, que los criterios deben ser más claros, deben ser más públicos. Creo que el país ha vivido dos semanas en donde la descomposición ética, política, social es evidente, no solo por el tema de las vacunas en la Asamblea, que es una vergüenza, sino también por una serie de escenas de telenovela que ocurren en las instituciones precisamente porque los encargos no estuvieron bien definidos. Entonces, nuestro llamado es que en este proceso de transición, donde hay una enorme posibilidad de que la democracia gane en calidad, el Consejo debe tener mucha contundencia en cuanto a explicar las variables de selección. Fíjense en el caso del Consejo Nacional Electoral. Es una comisión de selección conformada por una delegada del consejero Luis Hernández, por un delegado del doctor Julio César Trujillo y por 3 delegados de la sociedad civil. Y luego circula una lista en donde prácticamente hacen el juramento a la partidocracia que tanto criticaron. Si uno mira la lista de las personas que aspiran a conformar el Consejo Nacional Electoral, entonces lo que debería decirse o lo que se hubiera dicho es mejor integremos un nuevo Consejo Nacional Electoral con la cuota de los partidos políticos bajo determinados criterios. Entonces aquí vemos nombres que a nuestro modo de ver nos espeluznan. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿esos son los criterios adecuados que se debe utilizar para un proceso de transición donde la democracia debe estar remozada desde otros sentidos? Entonces lo que exigimos y demandamos que en esta época de transición se actúe de manera transparente. Tú, Mauricio, querías contestar. Sí, en la segunda pregunta, por lo menos desde el lado de Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos inscrito varios veedores dentro de esta convocatoria que ha hecho el CNE para hacer un seguimiento al proceso de designación definitivo que culminará, como ustedes saben, después de las elecciones del mes de marzo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El fin de semana se han dado las capacitaciones a estos veedores y pues como bien se ha dicho, el día de hoy empieza este proceso de postulación. Así es que ese seguimiento, esa veeduría se hará a nivel interno y por supuesto aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía para que más allá del proceso oficial de veeduría instalado a través de la convocatoria del CNE, presten atención a las acciones que se realicen en torno a este proceso de designación de un Consejo de Participación definitiva. Visto que el reglamento, por ejemplo, este manual de procedimiento, está acorde a las expectativas de ustedes como organizaciones sociales.
Bueno, en el caso de designación del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, hay el pequeño problema que lo advertimos de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana que emitió la Asamblea Nacional. El reglamento está acorde a la legislación vigente, pero no puedo yo obviar el hecho desde algunas organizaciones presentamos una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, al hecho de que se exija un título de tercer nivel para ser postulante. Sin embargo, mientras esta acción no sea debidamente resuelta por la Corte Constitucional, lo cual obviamente no va a pasar en los próximos 60 días, pues estamos simplemente ante un proceso que se enmarca en los parámetros establecidos en la legislación vigente. Por favor, relacionado a los mismos temas, ¿estas inquietudes ustedes le van a hacer llegar al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuándo, de qué manera van a mantener una reunión? Y la segunda pregunta, sobre los tiempos, ¿no? ¿No les llama la atención también que de alguna manera se esté tardando tanto los concursos? Porque, por ejemplo, la Corte Constitucional ya lleva 17 días sin autoridades, ¿no? Y el mandato para seleccionar son 60 días a partir de la aprobación del mandato, ¿no? Y en el otro caso, el CNE termina sus funciones el 2 de octubre y hasta este momento es un proceso que recién está en marcha. ¿Cómo dilucidar esas situaciones? Sí, precisamente creo yo que una de las razones que nos convoca el día de hoy a esta rueda de prensa es esa preocupación que tenemos sobre la irregularidad que existe en procesos donde los tiempos estaban establecidos y sobre todo donde el hecho de que no existan autoridades crea un vacío institucional, y esto es especialmente cierto con respecto a la Corte Constitucional. Independientemente del análisis que podamos hacer del trabajo de la Corte Constitucional en los últimos 10 años, que obviamente no es bueno, ¿no es cierto? Nosotros estamos súper claros en eso. No es menos cierto que en cualquier Estado democrático se necesita una Corte Constitucional. Hay procesos pendientes de resolución, pero además es un tema de institucionalidad. No puede, hoy por hoy, en 2018, que un Estado esté sin Corte Constitucional tanto tiempo, por un lado, y que no exista hasta el día de hoy claridad sobre cuál va a ser el procedimiento que se va a utilizar para reemplazar a los 9 vocales que fueron cesados, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo yo que todos los que estamos aquí presentes exigimos dos cosas: que se cumplan los tiempos de manera adecuada, que exista claridad con respecto a qué normativa se va a utilizar y que, diría yo, se respete la normativa vigente. No toda normativa que fue creada en la última década es per se mala, no toda normativa creada en la última década es automáticamente inconstitucional y por tanto inaplicable. Entonces, en ese sentido, si tenemos normas claras que no suponen en su aplicación un riesgo a la constitución de estos órganos, pues deberían aplicarse sin ningún problema, ¿no? Gracias, sí. Acotando un poco a lo que se ha manifestado aquí, hay personas que están dirigiéndose a nuestras redes también, como Diálogo Diverso, personas de colectivos de discapacidades diversas, personas de la comunidad LGBTI, personas de distintos sectores que no pueden acceder a este proceso y a este momento histórico político que el país está viviendo. El mandato expresado en la consulta popular le decía al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que siente las bases para de manera conjunta, inclusiva, diversa, se pueda llegar a un proceso de transición recuperando esa institucionalidad secuestrada añísimos por partidos políticos y 10 años después por un solo partido, historia que la conocemos. Sin embargo, las reglas del juego que han marcado excluyen a grupos, excluyen a sectores, excluyen a líderes y lideresas que no pueden ser parte de este proceso. Entonces, en nuestro compromiso ciudadano, cívico, combinamos en general a la ciudadanía a que se sume de manera constante a los procesos, a que respalde a las veedurías, porque es necesario evidenciar que nosotros no estamos respaldando ni estamos en contra de ningún partido, somos parte de otro. No, desde la democracia diversa, ciudadana, sí combinamos a que se tome en cuenta a todos estos sectores que han quedado totalmente excluidos de este proceso y que de esa manera no va el Consejo a sentar las bases para transformar esta institucionalidad que tanto requiere del apoyo de todas y de todos. Yo solamente quería hacer 2 apuntes adicionales a lo que María Dolores Niño dijo, y es que tomen en consideración lo delicadísimo que es
no tener una Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la competente de tramitar los recursos extraordinarios de protección, que son los recursos jurídicos que tienen las personas que han visto sus derechos constitucionales violados. En suma, en este momento en el Ecuador, un recurso tan esencial, tan importante, como es uno que proteja los derechos humanos que están consagrados como derechos constitucionales, no hay un organismo con autoridades para dar trámite a esos recursos. Es gravísimo. Y la segunda cosa que es gravísima es que estamos a pasos, a milímetros de fallar la transición. Porque si es que la transición es irregular, damos pie a que los autoritarios, a los irregulares del periodo pasado, puedan apuntar los dedos hacia las personas que habían abanderado la ilusión ciudadana de una democracia real y decirles, miren, es lo mismo y como todo es lo mismo, nada vale. Entonces, es el momento de rectificar. Un compañero suyo estaba diciendo qué acciones están proponiendo. Yo creo que realmente lo importante es que un mensaje llegue a las personas del Consejo de Participación para que rectifiquen esas acciones y no perdamos la transición. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es importante su compañía, sus criterios, y estamos prestos para seguir contestando cualquier pregunta desde las distintas organizaciones que nos hemos sentado a la mesa el día de hoy. El mensaje es claro: apoyar la transición con reglas claras. Muchísimas gracias.